Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión informativa sobre los estudios superiores en Francia. Mi nombre es León Enríquez y yo soy responsable de Campus France en la Ciudad de México. Y estoy el honor de estar con mis colegas Estefanía Rivera, responsable de Campus France en Guadalajara, mi colega Eduardo Castillo, encargado de emisión aquí en Campus France Ciudad de México, y nuestra alumni invitada especial, Raquel Melgar Calderón, quien nos platicará su experiencia de estudios en Francia. Muchas gracias a mis compañeros por estar presentes y por colaborar en esta presentación. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta sesión informativa sobre los estudios superiores en Francia, que simbolizan nuestra conferencia de arranque para la promoción de estudios superiores en el siguiente ciclo académico en Francia en 2024. Si ustedes están interesados en iniciar un proyecto de estudios en este país, están a perfecto tiempo para iniciar este proyecto y comenzar sus clases en Francia el próximo año. Si ustedes apenas están comenzando en ver opciones de estudio en el extranjero y en Francia en particular, también será información de mucha utilidad para que puedan realizar su proyecto posteriormente. Entonces, antes de comenzar, los invitamos a que realicen todas las preguntas que puedan surgir sobre los distintos temas que vamos a tratar de los estudios superiores en Francia en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no utilicen la sección del chat, únicamente la sección de preguntas y respuestas. Nuestro colega Eduardo Castillo estará recopilando las preguntas más destacadas o frecuentes y al final de la sesión podrá hacerlas en vivo. También no duden en hacer preguntas a Raquel, quien compartirá su testimonio después de la presentación y, bueno, podrán hacer preguntas de primera mano sobre su experiencia o sobre dudas que hayan tenido sobre pues su reciente estancia en Francia. Bueno, pues vamos a comenzar con Campus France. Para quienes no nos conocen, somos un servicio de la Embajada de Francia y del gobierno francés para la promoción de los estudios superiores en Francia. Nosotros no privilegiamos ninguna institución en particular, más bien damos a conocer toda la oferta educativa que hay en Francia, todas las oportunidades e invitamos a los estudiantes mexicanos a que se informen, las conozcan y los acompañamos en el desarrollo de un proyecto de estudios mediante información, asesoría, orientación y la elección de alguna de las distintas oportunidades que existen en Francia. Para ello tenemos 5 oficinas en el país, localizadas en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla y en Mérida. 5 oficinas Campus France con asesores que apoyamos a los estudiantes en toda esta misión. Nuestra página, nuestros contactos y toda la información que vamos a ver durante esta presentación la pueden encontrar en mexic.campusfrance.org. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta, ¿qué es Francia? Entonces, en el imaginario colectivo siempre pensamos en Francia como un referente internacional por su historia, por su cultura, por sus distintas disciplinas artísticas, por su gastronomía, por su arquitectura y por distintos ámbitos sociales, culturales, económicos que han influido en el mundo al pasar de los años. Entonces, Francia es un país que se destaca en distintas áreas y en muchas áreas del conocimiento, pero también es un país que pues es muy destacado en los estudios superiores. Entonces, vamos a ver algunos aspectos en los cuales es interesante Francia, no solamente académicamente, sino como un destino atractivo a nivel internacional. Francia es la sexta potencia económica mundial. Francia también es la sexta potencia científica en el mundo en términos de premios Nobel, de medallas Fields, de publicaciones científicas internacionales. Es un país con educación de excelencia, con formaciones de calidad reconocidas internacionalmente y con instituciones muy bien posicionadas en los rankings y en las clasificaciones internacionales.
Es también un país de patrimonio, el país más visitado en el mundo, en gran parte por este gran patrimonio geográfico, natural y cultural que tiene. Y por supuesto es el país del francés. Entonces, a pesar de que hay formaciones impartidas tanto en francés como en inglés en Francia y es posible estudiar en cualquiera de los dos idiomas, pues el francés es el idioma de la vida cotidiana. Entonces, es un tercer idioma que aprenderán antes de irse o estando en Francia y un tercer idioma que les dará grandes ventajas competitivas a nivel académico, pero también a nivel internacional y profesional. Pues como saben, es un idioma hablado en los 5 continentes, existe una gran cantidad de empresas francesas y francófonas y un tercer idioma que les da acceso privilegiado a todos estos ámbitos académicos y profesionales. Bueno, Francia también es una nación de estudiantes. El gobierno francés invierte gran parte de su presupuesto en los estudios de cada estudiante, tanto francés como extranjero. Y esto se ve reflejado en diversos beneficios que tienen los estudiantes en Francia. Entre ellos, la seguridad social estudiantil, que es gratuita, que es universal, que es obligatoria. Todos los estudiantes tienen derecho a esta seguridad social y pues les permite reembolsar hasta un 60% de los gastos médicos que puedan tener. Y por supuesto, pueden complementarla con un seguro complementario o privado para tener una mayor cobertura social. Tienen también en Francia acceso a los restaurantes universitarios por tarifas de bajo costo, entre 3 y 4 euros por menú completo. Tienen también un apoyo económico mensual para el pago de la renta a través de la CAF o APL. Es un apoyo económico que representa entre el 10 y el 60% de lo que gastan mensualmente en renta. Y todos los estudiantes que renten en una residencia universitaria, en un departamento privado o compartiendo con otros estudiantes pueden beneficiarse de este gran apoyo. Tienen también derecho a trabajar legalmente durante 20 horas a la semana, lo cual representa un 60% del tiempo completo francés. En cualquier tipo de empleo, la visa de estudiante lo permite. Tienen también descuentos estudiantiles en transportes, en alimentación y en vida cultural. Tienen también la posibilidad de realizar prácticas profesionales, sobre todo para aquellos estudiantes en maestría, tendrán la oportunidad de realizar prácticas profesionales que son obligatoriamente remuneradas y también tendrán derecho a buscar trabajo después de la obtención de un grado de licenciatura profesional o de maestría a través de una visa que les permite buscar trabajo o crear una empresa en Francia. Entonces, estos son algunos de los beneficios que tienen por estudiar en este país. Bueno, ¿cómo se comparan los estudios entre Francia y México? Pues aquí se ilustra bastante claro. Mientras que en México existe primero una licenciatura que dura entre 4 y 5 años de estudio, en Francia el primer nivel de estudios superiores, conocido como licence, solamente dura 3 años de estudios superiores. Entonces, de acuerdo a este esquema, vemos que alguien con el bachillerato mexicano puede realizar su carrera completa en Francia, terminando el bachillerato, puede hacer una licence o licenciatura francesa completa y después continuar al máster. Y alguien que tiene una licenciatura mexicana de entre 4 y 5 años puede acceder a una maestría francesa que se divide en 2 años. Máster 1 o primer año de maestría y Máster 2 o segundo año de maestría. Incluso con la licenciatura mexicana se puede intentar acceder al segundo año de maestría directamente para así obtener un diploma de estudios en un solo año de estudios. En todos los casos es recomendable hacer la maestría completa, que es un programa completo de 2 años, pero se tiene la posibilidad de intentar el segundo año de máster o de maestría. El doctorado está equiparado entre Francia y México y bueno, solo para que sepan, desde 2015 hay un convenio de reconocimiento mutuo de títulos y grados México-Francia que permite el reconocimiento de los diplomas franceses en México y de los títulos mexicanos en Francia. Ahora, ¿qué pueden estudiar en Francia? ¿Qué clase de disciplinas se pueden estudiar? Pues realmente todas. Es un país que da acceso a todas las áreas del conocimiento, a pesar de que hay algunas muy complejas, en particular la medicina y otras disciplinas estrictamente clínicas.
sí son un poco más complejas, pero incluso se pueden, pues realmente le da la bienvenida a todas las áreas del conocimiento. No solo áreas que a veces pensamos muy asociadas con Francia, por ejemplo, el arte, la gastronomía, la moda, el diseño, sino también nuevas disciplinas y disciplinas que son muy solicitadas por estudiantes internacionales. Por ejemplo, la logística, las cadenas de suministro, el análisis de datos, la inteligencia artificial, las energías renovables y el desarrollo sustentable, por mencionar algunas. No dejar pasar, por ejemplo, la ingeniería, las distintas ingenierías, en particular la aeronáutica y la aeroespacial, que se destacan bastante en Francia. ¿Y dónde se puede estudiar en Francia? ¿En qué clase de instituciones? Pues básicamente tenemos tres grandes tipos: las universidades, las grandes écoles o grandes escuelas y los institutos especializados. Hay más de 3.500 instituciones que ofrecen programas de educación superior. Entonces, en el primer rubro tenemos a las universidades. Son instituciones multidisciplinarias, tienen todo tipo de carreras, casi todo tipo de carreras, y son pues más de 70 universidades públicas en todo el país. Con públicas nos referimos a que tienen un costo de inscripción fijado por el Estado y que además tienen un procedimiento único de admisión. En el caso de los estudiantes extranjeros, es a través de la plataforma Études en France o Campus France, que les vamos a describir posteriormente. Son muy competitivas en áreas tecnológicas, profesionales o enfocadas en la investigación y siguen un sistema clásico de enseñanza dividido en licenciatura o licence, máster y doctorado. Las identifican muy fácilmente porque todas se llaman université, por ejemplo, Sorbonne Université, l'Université de Lille, de Bordeaux, de Lyon, de Toulouse, de Strasbourg, etc. Este es el costo de inscripción anual que fija el Estado: 2.770 euros para licenciatura y 3.770 euros para maestría, mientras que los doctorados solo cuestan 380 euros al año. Aquí les ponemos sin beca de colegiatura porque las universidades pueden además otorgar becas de colegiatura que reducen el costo de inscripción a tan solo 160 euros al año a nivel licenciatura y unos 270 euros al año a nivel maestría. Se otorgan bastantes becas de colegiatura, conocidas como exoneraciones parciales, pero esto lo decide cada institución francesa, cada universidad. Después tenemos las grandes écoles o grandes escuelas. Estas son instituciones más selectivas que las universidades y también muy prestigiosas en sus áreas del conocimiento, ya que solamente existen escuelas de ingenieros o de negocios. Constan de 2 años de clases preparatorias y después 3 años de ciclo de ingenieros o de diploma de comercio, de negocios, para tener en un total de 5 años un nivel equivalente al de la maestría. Estas pueden ser públicas o privadas, pero sus costos generalmente sí son mayores al de las universidades. Aquí algunos ejemplos de los precios entre los cuales oscilan los costos de inscripción en las escuelas de ingenieros y de negocios: HEC, les Écoles Normales, École Polytechnique, los INP son algunos de ejemplos de estas instituciones bastante prestigiosas. Y finalmente tenemos los institutos especializados, que son escuelas en sectores muy específicos del conocimiento. Por ejemplo, las escuelas de arquitectura, de arte y bellas artes, los conservatorios de música, las instituciones de gastronomía, de moda, etc. Estas también pueden ser públicas o privadas. Las escuelas de arquitectura, por ejemplo, son todas públicas, con un costo de unos 512 euros al año, mientras que otras pueden ser privadas o únicamente privadas y pues tener precios hasta 20.000 euros por año. ¿Dónde estudiar en Francia a nivel de ciudades y a nivel de regiones? Pues realmente lo pueden hacer también en cualquiera de las grandes ciudades que existen en Francia, que tienen una gran diversidad académica. Y bueno, más allá de París, que todos sabemos es una ciudad costosa y bastante saturada, pues los invitamos a que se den la oportunidad de conocer las distintas ciudades en Francia y los programas que ofrecen, ya que no solamente es mejor la calidad de vida y los costos son más accesibles, sino que puede haber áreas de especialización en ciertas regiones que hacen más interesante una ciudad que otra.
Un ejemplo muy bueno es el de Toulouse, una capital mundial para la aeronáutica y lo aeroespacial, donde es muy interesante estudiar este tipo de formaciones o de ingenierías, porque además hay empresas donde pueden poner ustedes en práctica el conocimiento que tengan. Otro ejemplo también es Strasbourg, en la frontera con Alemania, para el derecho, la ciencia política, las relaciones internacionales. Recuerden que Estrasburgo es una capital europea, sede del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, donde resulta más atractivo estudiar este tipo de áreas que en otra ciudad francesa. En todo caso, este es el presupuesto que recomendamos para vivir en París o en Niza, que son las ciudades más costosas, unos 1.100 euros al mes, mientras que en otras ciudades unos 800 euros al mes en promedio. Y bien, ¿qué pueden estudiar a nivel de grados académicos o de tipo de movilidad? Pues básicamente pueden hacer una licenciatura completa en Francia, una maestría completa, un doctorado completo, un intercambio académico semestral o anual, o un diploma conjunto, o también pueden aprender el idioma francés en Francia. Entonces vamos a ver los distintos tipos de movilidad. Y vamos a comenzar con el curso de francés. Entonces, ustedes pueden estudiar el francés en cualquier institución francesa. Van a encontrar tanto universidades públicas que ofrecen cursos de francés, como centros de lengua privados, asociaciones o fundaciones. Entonces, si ustedes van menos de 3 meses, pueden estudiar el idioma sin necesidad de visa, solo como turistas. Puede ser un curso de verano o de invierno. Pero si ustedes van más de 3 meses, entonces tienen que inscribirse a cursos ya intensivos de entre 15 y 20 horas a la semana para poder pedir su visa de estudiante. Entonces, nosotros recomendamos 3 catálogos para buscar los cursos de francés: Qualité FLE, Groupement FLE y nuestro propio catálogo de cursos de francés en la página de Campus France. Pueden inscribirse al curso que quieran y una vez que tengan su carta de aceptación, por un periodo mayor a 3 meses, entonces pueden pedir su visa de estudiante. Entonces se acercan a nosotros en Campus France, quienes evaluaremos su proyecto y podrán pedir su visa en el consulado francés. Recuerden también que hay varias opciones para estudiar el francés aquí en México. Bueno, pues ahora continuamos con los intercambios y para esto cedo la palabra a mi colega Estefanía Rivera. Muchas gracias, León. Me sigo entonces con otras de las alternativas que mencionó antes León y posibilidades de estudio en Francia, entre ellas efectivamente el intercambio académico. Si ya estás inscrito o cursando en una universidad mexicana un programa que puede ser de licenciatura, que puede ser de maestría, otra alternativa son los programas conjuntos entre Universidad Mexicana y Universidad Francesa, como pueden ser el intercambio tradicional, los dobles grados o una cotutela de tesis en caso del doctorado. El trámite de movilidad en estos casos se hace acompañado por ambas instituciones, tanto la mexicana como la francesa. Se revalidan los créditos cursados en el caso de intercambio que pasan a formar parte de tu carrera o de tu maestría, o en el caso de los dobles grados y las cotutelas de tesis, la obtención de título por ambas instituciones. La admisión o trámite al programa se hace a través de la Universidad Mexicana y para conocerlos es necesario contactar a su oficina internacional, que les informará también de calendarios y requisitos. Se hace entonces el trámite de admisión a través de la universidad ubicada en México, dependiendo de los distintos convenios que tengan con universidades francesas. Y una vez que tengas carta de aceptación, al igual que con el caso anterior de cursos de francés, se ponen en contacto con nosotros, con Campus France, para trámite preconsular y luego solicitar la visa de estudiante ante el consulado. Son más de 500 las universidades en México que tienen convenio con instituciones francesas. Ahora hablemos de la posibilidad de cursar grado completo, tanto en licenciatura como en maestría, en Francia. Puede tratarse de hacer el grado completo desde el inicio, o si tú ya empezaste una licenciatura, se puede tratar también de terminar la licenciatura y obtener el grado en Francia. Estos son los pasos que hay que tener en mente.
Uno, hay que empezar por la búsqueda de información, hay que hacerlo con tiempo. Esto nos permite identificar los programas, sus requisitos, para posteriormente postular al programa al mismo tiempo que analizas las posibilidades de financiamiento y una vez que estás admitido al programa, solicitar entonces tu visa y preparar el viaje a Francia. Existen varias herramientas útiles para, primero, identificar los programas académicos que sean de tu interés. Entre ellos, los catálogos de formación que se encuentran en nuestro sitio web, catálogos tanto para licenciatura como para maestría, son catálogos separados. Estos primeros que se ven en pantalla, que es un ejemplo del catálogo de máster, son para programas enseñados en francés. En estos puedes hacer búsqueda por área académica, por ubicación, por palabra clave o por una combinación de los anteriores. El catálogo lo que hace es que les va a arrojar un listado que les permitirá luego analizar programa a programa para asegurarse que sea de su interés. En estos distintos catálogos y en algunos de los otros que vamos a mencionar, verán esta etiqueta que ven en pantalla en la esquina superior derecha o label, bienvenido a Francia, y aparecen distintas formaciones. Se trata de un reconocimiento a las instituciones francesas que aseguran medidas administrativas para una mejor, primero, recepción y luego integración de estudiantes internacionales a sus programas. Otro catálogo disponible es también tanto para nivel licenciatura como para maestría, combina ambos, pero para programas enseñados en inglés. Tiene las mismas herramientas de búsqueda que el anterior para que puedas identificar programas y en este están indizados más de 1500 programas para que puedas hacer tu búsqueda con mayor facilidad. Otro catálogo, que no es solo un catálogo, es para estudiantes que buscan formaciones artísticas y algunos casos formaciones en arquitectura. Les presentamos este otro sitio de acceso que se llama Campus Art, que además de servir como buscador de programas académicos o catálogo como los anteriores, también de nivel licenciatura y maestría, es al mismo tiempo la plataforma de solicitud de admisión a estos programas. El expediente electrónico único que creas dentro de esta plataforma, donde el estudiante pone sus antecedentes y sus intereses dentro de los programas académicos de esta plataforma, será visible para las más de 140 instituciones de enseñanza en las artes que forman parte del sistema. Otra alternativa, sobre todo si deseas aprovechar la formación francesa, pero no te es posible desplazarte o salir del país, lo que puedes hacer es buscar alternativas en línea en el catálogo dedicado a esta modalidad de enseñanza. El catálogo integra tanto formaciones 100% a distancia o algunas con segmentos presenciales. Bueno, es importante señalar y tener muy en cuenta que el proceso de admisión que voy a tener que seguir, el paso a paso, no siempre va a ser el mismo. Este depende del proyecto de estudios específico que cada uno de ustedes tiene y de la o las instituciones de destino. Entonces, para estudios de grado, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría, dentro de universidades públicas francesas, la plataforma en línea Etudes en France es la que facilita los procesos y concentra las solicitudes de admisión a este tipo de instituciones, así como a las escuelas de arquitectos. Se trata de armar un expediente único, totalmente electrónico, que te permite de forma simultánea hacer hasta 3 solicitudes en el caso del primer año de licenciatura y hasta 7 solicitudes simultáneas para nivel maestría o para otros años de la licenciatura, el segundo o tercer año de la licenciatura. Solo vas a necesitar tus comprobantes de estudios previos, así que el diploma de tu grado anterior, las calificaciones de tu o tus grados anteriores y la certificación oficial de conocimientos de la lengua. Estos documentos de base los puedes complementar con toda aquella actividad o documentación que enriquezca tanto tu perfil académico como profesional, si fuera el caso. Este procedimiento sigue cada año un calendario fijo y estricto. A grandes rasgos, a lo largo del año haces búsqueda de información, búsqueda de programas académicos, está disponible en cualquier momento del año. Hacerlo con tiempo, como lo dijimos antes,
para que tengas toda la información a la mano y para posteriormente crear y completar la cuenta y tu expediente en la plataforma en línea entre los meses de octubre y diciembre del año anterior al que deseas iniciar tus clases, o entre octubre y enero si se trata de nivel maestría. Posteriormente, entre los meses de enero y marzo, se hace revisión y seguimiento de tu expediente, así como una entrevista con nosotros, con Campus France. Luego, entre marzo y mayo de ese mismo año, esperamos las respuestas de las universidades a través de la misma plataforma en línea, y una vez recibidas las respuestas y teniendo respuesta de aceptación, a partir de junio empezamos con procesos de visado y preparar el viaje a Francia. Todo esto para cada año, inicio de clases durante el mes de septiembre. Parte indispensable de este proyecto de estudios es el idioma y el conocimiento del idioma. Con programas ofrecidos, por supuesto, en francés y un buen número que se pueden encontrar también en inglés, las admisiones requieren de un nivel mínimo de B2 en uno de los idiomas. Las certificaciones para el francés, certificaciones oficiales aceptadas para el trámite, son el DELF, DALF, dependiendo del nivel, B2 o C1, el TCF y el TEF. Las certificaciones más comunes en el caso del inglés son el TOEFL y el IELTS, aunque hay otras alternativas. En el caso del francés, como ya lo mencionamos, se requiere de un nivel mínimo de B2 en una de estas certificaciones. En el caso del inglés, recomendamos confirmar el puntaje y el tipo de examen preferidos por cada institución o programa académico, ya que sus especificaciones pueden cambiar de universidad a universidad. Fuera de las universidades públicas para las cuales existe esta plataforma de Études en France, otras instituciones u otro tipo de formaciones pueden requerir de un proceso de admisión directo con cada escuela. Y es cada escuela quien indicará sus propios requisitos, sus propios calendarios, a dónde enviar expediente o dónde cargar el expediente. Es el caso de las escuelas privadas, de la mayor parte de las formaciones selectivas, como las ofrecidas en Escuela de Ingenieros u ofrecidas en las Business School, de algunos de los programas enseñados en inglés y de las maestrías que se ofrecen a distancia. Sin importar el procedimiento de admisión que corresponda al proyecto que has elegido, al tipo de institución que te interesa, no olviden revisar también el sitio web de cada formación y de cada universidad directamente en sus sitios, donde podrán encontrar información adicional que puede ser muy valiosa, información o incluso mención de requisitos específicos si una formación los requiere, así como todo detalle del programa que vas a elegir, y esto te permite asegurarte que es una buena alternativa para ti. Al mismo tiempo de revisar las especificidades del programa, su contenido temático y demás, puedes ir a la sección admisión o admisiones de la universidad para ahí confirmar si se trata de una candidatura directa, cuál es el procedimiento que tienes que seguir para solicitar la admisión. Para aquellos de ustedes interesados en hacer estudios de doctorado en Francia, es importante presentarles y conocer un sitio que se llama el Sitio de la Investigación en Francia. Este busca concentrar tanto ofertas doctorales de distintas instituciones, entonces ofertas en un área específica, de una duración específica, con o sin apoyo económico, de distintas instituciones, así como concentrar también la información de contacto de las distintas escuelas doctorales y sus líneas específicas de investigación, las líneas de investigación que maneja cada escuela doctoral, para dar dos alternativas: una búsqueda por oferta de programas que ya existen, o una búsqueda a través de contacto directo con las distintas escuelas doctorales cuyas líneas de investigación coincidan con tus intereses. El financiamiento de sus estudios o de los estudios en Francia cuando estoy preparando este proyecto es un tema sumamente importante, y una opción son los programas de apoyo o de beca. Para esto ofrecemos fuentes importantes de información como lo es Campus Bourse, que es el enlace que ven en la pantalla. Se trata de nuevo de un catálogo o de un buscador, también por palabra clave, de oportunidades de apoyo económico. En este pueden hacer búsquedas en los 3 idiomas, inglés, español, francés, para tener un mayor número de resultados.
Encontrarán además, aparte de Campus Bus, en nuestro sitio un calendario de becas. Este calendario enlista los programas más comunes, los que se han venido publicando año con año, que sabemos que son más regulares. Son convocatorias en su mayoría para posgrado, con algunas excepciones para otros niveles. Cada convocatoria es diferente, por lo que es importante identificar, bueno, revisarlas e identificar aquella que corresponda a las características de mis estudios en particular y de mis antecedentes académicos. Por ponerles algunos ejemplos, sin hacer un listado exhaustivo de las becas disponibles, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, algunos ejemplos de estas becas. Se trata tanto de programas financiados por el gobierno u organismos franceses como beca EFEL, que es cobertura de manutención a nivel posgrado. Programas de la embajada como beca Marianne para costos de matrícula, que cubre costos de matrícula en universidad pública, y programas en conjunto entre gobierno francés, la embajada francesa, con organismos públicos o privados mexicanos, como pueden ser becas MOB, talentos de exportación en Guanajuato, y becas de estudios para ingenieros civiles. Estas becas conjuntas cubren costos de manutención y de matrícula en programas que se ofrecen en universidad pública. En la siguiente diapositiva tenemos algunos ejemplos más, que son las distintas convocatorias de CONACYT, por ejemplo, todas para el posgrado. Puede ser su convocatoria general o sus convocatorias regionales, así como la que es en mancuerna con FUNED o la convocatoria en áreas de cultura. Hay otros programas como apoyo para doble diploma y para tesis en coatutela. Existen también apoyos que provienen directamente de las universidades francesas. Para identificarlos, les recomiendo el buscador mencionado antes, Campus Books, y las becas para maestría conjuntas Erasmus Plus, que es un programa completamente distinto, ya que se trata de maestrías que tienen o pueden tener apoyo económico europeo, donde los estudios se siguen no solo en Francia o en un solo país europeo, sino en 2 o 3 países distintos de la Unión Europea. Además de los programas de beca, existe la opción de financiamiento o préstamo educativo para sus estudios con tasas de interés pensadas en los estudiantes. Y los ejemplos para este tipo de financiamiento son el de FIDER con el Banco de México, FUNED, EDUPAS y Fundación Beca. Algunos de estos organismos, además de ofrecer el financiamiento, cuentan con convenios con instituciones extranjeras, instituciones francesas específicamente, que además del financiamiento dan acceso, por ejemplo, a cuotas preferenciales y otras ventajas. Ahora bien, si ustedes ya concretaron su proyecto de estudios en Francia, ya lo tienen preparado, es importante saber que requerirán de una visa como estudiantes. El trámite se hace en Ciudad de México ante el Consulado General de Francia en el país. Se hace una vez que cuentes con tu admisión al programa académico, y esta visa, que es de larga estancia, te otorga el derecho a trabajar a tiempo parcial y es renovable desde Francia si el proyecto académico sigue después o es mayor a un año. Les presento ahora, para más información, nuestro sitio web. Lo que ven en pantalla es la carátula, digamos, o la página de inicio de nuestro sitio para que se puedan familiarizar con él. En él encontrarán todas las herramientas de información que hemos mencionado en esta presentación, los catálogos de formaciones, los catálogos de becas, fichas informativas adicionales por ciudad o por área académica, acceso a las plataformas de candidatura, etcétera. Entonces, los invito desde ahora a explorarlo en mexico.campusfrance.org. En este sitio también, y para seguir en contacto una vez, ya sea que hayas hecho estudios en Francia o para contactar personas que ya tuvieron la experiencia y que te ayuden en preparar este proyecto, existe France Alumni. Es una red social y es una red profesional a la que te puedes unir desde ahora para conocer a otros estudiantes, contactarlos con dudas, que te den consejos si ya hicieron ellos estudios en Francia. Y dentro del sitio, justo con este propósito, hay una red de embajadores, alumni, que podrás ubicar fácilmente y que te podrán platicar su experiencia. Existe además en México o entre México y Francia un vínculo comercial muy fuerte. Son más de 550 las empresas francesas con presencia en México, lo que se traduce en excelentes oportunidades profesionales para quienes hicieron estudios en Francia.
Se trata de empresas de todos los tamaños, en todas las áreas que buscan perfiles biculturales, perfiles que hablan la lengua y que conocen las prácticas laborales en ambos países. Ligado a estas relaciones entre los dos países, a la presencia de empresas, y por supuesto las oportunidades profesionales son parte de la formación académica y al hacer estudios en Francia, como ya lo mencionamos, tienes permiso de trabajo a tiempo parcial en el país, lo que permite tener acceso a distintas oportunidades profesionales durante tu formación misma, que puede ser, por ejemplo, los stage o práctica profesional remunerada, programas en alternancia a nivel maestría. Estos programas dividen mitad el tiempo en aula y el tiempo en empresa y se acompañan por un contrato laboral. Así como un año adicional de visa después de terminar tus estudios de licence profesional o de maestría, puedes obtener este año adicional en la visa para búsqueda de empleo o para creación de empresas si lo que deseas es emprender. Antes de pasar con el testimonio de Raquel, les comparto nuestros contactos. De nuevo, como les dijo muy al principio León, nos dedicamos a asesorar y a informar, a compartir información, así que no duden en identificar cuál es el espacio geográfico que les corresponde de nuestras oficinas y escríbanos con sus preguntas, con sus intereses. No duden también en seguirnos en redes sociales. Estas se actualizan constantemente con información útil, con eventos y con noticias. Muchísimas gracias, Estefanía. Gracias a todos por su atención. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad. Por supuesto, vamos a dedicar un tiempo a todas sus preguntas relacionadas con los estudios en Francia, pero primero queremos dar la oportunidad de compartir su experiencia a nuestra alumna invitada especial, Raquel Melgar Calderón, quien nos platicará de su relativamente reciente experiencia en Sciences Po. Raquel estudió en el Politécnico Nacional y trabajaba aquí en México. Bueno, ya nos dará oportunidad de platicar más sobre su experiencia. Entonces, pues bienvenida Raquel, te cedo la palabra. Si quieres, comparto tu presentación. Y mientras la voy instalando, te dejo pues comenzar y presentarte. Muchas gracias. Gracias, León. ¿Me pueden escuchar? ¿Todo bien? Mi conexión es un poco inestable. Todo bien hasta ahora. Ok. Si quieres, bueno, ¿sabes qué? Creo que yo puedo presentar. Adelante, como prefieras. Sí, sí, sí. Sí. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí. Sí. Yo quiero hablarles muy rápido de mi experiencia tratando de contestar las preguntas que me hicieron en su momento acerca de mi maestría. Yo hice efectivamente una maestría en Francia de 2020 a 2022. Quiero hablarles de... Primera pregunta, ¿cuál es la trayectoria académica profesional que te llevó a postular a una institución francesa? Entonces, yo hice prácticas profesionales en el centro de la OCDE en México para América Latina y el Caribe, y eso me ayudó a que un año después me buscaran para aplicar a una posición y comencé a trabajar casi a un año de graduación. Entonces, estuve ahí casi 4 años trabajando. En esta institución pude hacer muchas cosas y pude aprender más sobre políticas públicas. Entonces, en algún momento pensé que quería adentrarme más en el tema y estudiar más, seguir estudiando. Entonces, mientras estaba trabajando, también tuve la oportunidad de ir a París de misión a trabajar y conocer más de París y de las instituciones. Ahí fue cuando, por ejemplo, escuché por primera vez la institución de Sciences Po París. Yo tenía una certificación de inglés, un IELTS C1, afortunadamente, para graduarme de mi licenciatura. Entonces, inmediatamente, ese ya lo tenía. Cuando yo empiezo a trabajar, pude costearme los cursos intensivos de la Alianza Francesa de Ciudad de México.
porque ya quería una certificación, entonces lo hice aproximadamente en un año de cursos intensivos, saqué el DELF B2. Quiero compartirles que yo hice 2 intentos. Entonces, el primer intento fue para el periodo del 2019 al 2020 y me acerqué a Campus France, me ayudaron a armar mi expediente, a ver qué utilicé como las plataformas, busqué los programas y eventualmente pues pude aplicar, fui aceptada en Paris Nanterre, París 10, en Ciencias Políticas, programa en francés con mi B2, me aceptaron con mi B2. Y afortunadamente también pude aplicar a una beca en ese momento llamada Maestría por parte del gobierno Francia y Amexit. Y estuve en el último round de entrevistas. Desafortunadamente no quedé con esa beca. Entonces, por muchas razones, ¿no? También porque no estaba tan perfilado mi proyecto. Aquí también es como tu proyecto de vida, ¿no? ¿Qué quieres estudiar y qué quieres llegar a hacer a México cuando regreses? ¿Qué es en lo que quieres trabajar? Entonces creo que todavía no tenía tan claro qué es lo que quería hacer después de la maestría. Entonces le pedí a Paris Nanterre que me cuidaran mi espacio y no lo hicieron. Entonces, una segunda vez apliqué al periodo 2020-2021, también con Campus France, ya teníamos el saber hacer, ¿no? De los documentos que tenía que traducir, volví a ver otras universidades y fui aceptada en universidad, me parece que era Montpellier, la verdad es que no me acuerdo, o Bordeaux, no me acuerdo, pero también era Ciencias Políticas en francés. Y pues empecé a ahorrar un año antes. Pero lo que pasó para ese siguiente periodo fue que en ese periodo apliqué a Sciences Po. En verdad, como es algo híbrido, hay una colegiatura, una matrícula de por medio. Al principio por eso no apliqué, pero el segundo año dije, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Apliqué en diciembre del 2019. Era el último momento para poder pedir una beca a Sciences Po. Desafortunadamente, mi IELTS estaba vencido para ese momento. Me regresaron mi expediente y me dijeron, no, no podemos aceptar tu expediente sin tu IELTS C1, bueno, que esté vigente. Te esperamos, hazlo, te esperamos y envíanos lo antes posible. Entonces, para ese momento, ya con dinero ahorrado, pude hacer el IELTS muy rápido. Y unos meses después, en marzo, si mal no recuerdo, me aceptaron. Pero ya no pude ya no me pudieron tomar en cuenta para las becas de Sciences Po París. Entonces yo vi el segundo periodo de la CONACYT FUNED. La CONACYT FUNED, en ese momento al menos, es para ciertos programas que tienen un costo. Entonces, para que FUNED primero te hace un estudio socioeconómico y te presta dinero. O sea, te aprueban cierta cantidad para tu matrícula. Después de eso, ellos te postulan a CONACYT. Y es como, aquí están nuestros mejores puntuajes y personas. O sea, te ponemos a tu disposición CONACYT a quienes les podrías dar beca. Entonces, como era la segunda ronda, ya fue bastante tarde. Yo acepté la oferta de Sciences Po, ya rechacé la de Montpellier, pero afortunadamente en el último momento me aceptó CONACYT. Entonces, es increíble porque CONACYT te da, o sea, FUNED te presta, pero al final no me prestaron lo que pedí. Yo pedí aproximadamente 12,000 euros y me prestaron 6,000, la mitad de lo que yo quería. Entonces, ahí lo increíble es CONACYT porque yo tenía 24 meses de maestría, 24 meses de 1,000 euros de manutención. Con los 1,000 euros de manutención tú puedes vivir bien en París, con algunos servicios que ya les explicaron en Campus France en la presentación. Y bueno, al ser becaria CONACYT, en Sciences Po me daban un 25% de descuento en la colegiatura. CONACYT me pagaba otra parte
Fournet me prestó otra parte y cuando yo ya estaba en París, mi banco, que en ese fue BNP Paribas, me prestó, era COVID, era tiempos de COVID, 0% de interés, me prestaron dinero sin mucho problema. Y yo ahorré aproximadamente 3,000. Este presupuesto que les hice más o menos es por año. Entonces, cada año yo preparo 15,000 euros de matrícula a Sciences Po. Bueno, menos por el 25% de descuento. ¿Cómo fue mi experiencia en Francia? No quería ahondar mucho, pero básicamente fue increíble aún siendo pandemia, porque me fui aceptada en la Cité Internacional Universitaire de París. Es un lugar con más de 40 casas y son para estudiantes. En París, cualquier persona que esté haciendo un estudio de posgrado en París puede aplicar. Algunas casas son basadas en nacionalidad. Si hay una casa de tu nacionalidad, tienes que aplicar a ella. En este caso, está la Casa de México. Y tuve que aplicar directamente a la Casa de México, que te piden normalmente, tienes que estar aceptado, tienes que tener una prueba de que tienes el dinero para pagarlo. Y lo bueno de este lugar es que es casi la mitad de lo que te costaría vivir afuera pues en coloque, compartiendo habitaciones o rentando un lugar solo. Entonces, fue increíble. Fue casi 400 en ese momento euros. Entonces, de mi presupuesto de 1,000 euros al mes, pues la mitad se iba a mi vivienda en Cité Universitaire. Ahí hay un restaurante Cruz, que lo mencionaban también en la presentación. Hay como un parque para hacer deportes, hay piscina y está este restaurante. Los restaurantes Cruz, si tú eres un becado de una institución francesa, te cuestan 3 euros una comida completa o 6 euros si eres estudiante. A mí me costaban 6 euros porque, bueno, ya no fui becaria del gobierno francés. Y estuve ahí mucho tiempo. El primer semestre fue en línea, entonces pasé mucho tiempo en sitio universitario y es de las mejores experiencias que he tenido. Tienes que aplicar, si quieres volver a estar, tienes que aplicar un segundo año. Yo lo hice y volví a quedar aceptada y me enviaron como de intercambio a otra casa, a la Casa de Bélgica. Entonces tuve esos 2 años afortunadamente muy, muy buenos en donde pude costearme esa vivienda. ¿Y qué oportunidades personales y profesionales tuviste gracias a tus estudios? Como les estaba mencionando, pues yo trabajé en la OCDE aquí en México varios años. Después hice mi maestría en políticas públicas con una especialización en políticas sociales e innovación social. En el último semestre de tu maestría, tú puedes decidir si haces una pasantía pagada, por ejemplo, en algún lugar de Francia o una organización internacional, o si quieres hacer una tesis. Y como yo no venía de ciencias sociales, para mí la curva de aprendizaje fue muy grande, estudiar en otro idioma, en otro tema, pero estaba muy motivada, entonces decidí hacer una tesis. Y bueno, pros y contras de eso. Cuando las personas que hacen una pasantía y ya están trabajando en un lugar, cuando se gradúan, normalmente los contratan después. Hay una gran retención de talento. Si sabes hablar francés, por ejemplo, y si todo va bien, las personas, al menos que yo conocí de Sciences Po, pues sí tenían un empleo después de graduados. Pero yo no pude hacer eso. Pero afortunadamente yo me especialicé en género y tuve un certificado en estudios de género de Sciences Po. Hice mi tesis en un estudio de género en América Latina y México. Y con estos dos, con todo esto, yo apliqué a unas pasantías del Banco Mundial. Y en ese momento el Banco Mundial de recién graduados, entonces ya podía estar graduada. Estaban en Washington, me permitieron estar online y ya va casi un año, yo regresé a México y afortunadamente puedo seguir ya en contacto con ellos. Estoy trabajando desde México y ya soy consultora en el
aquí les puse en el Laboratorio de Innovación de Género para América Latina y el Caribe y veo los temas que vi en mi maestría. Y es el Banco de Desarrollo del Banco Mundial y son muchos proyectos en América Latina. ¿Y qué es lo que se puede hacer con esta clase de maestría? Y saliendo de, aparte de un gran école, como lo llaman, pues tratar de aplicar a programas de las Naciones Unidas, como UNESCO, PNUD, o otras organizaciones gubernamentales internacionales, como el World Food Program, International Labour Organization, World Bank. Más o menos eso que les quería contar de mi experiencia y los invito también a contactarme por LinkedIn o está mi correo de Sciences Po aquí abajo, o también si hay algún tema inclusive de género en América Latina, pueden contactarme en mi correo del Banco Mundial. Creo que lo que les mencionaba como mi gran consejo es preguntar siempre, todo se puede. Me dieron mucha flexibilidad para ir haciendo mis paguitos en Sciences Po, entonces pude hacerlo durante todos los 2 años y pues checar todos sus documentos para que no les pase lo que me pasó a mí para perder mi oportunidad en esa otra beca, por ejemplo. Listo. Leo, no sé si hay preguntas. Sí, muchísimas gracias Raquel por esta intervención y esta experiencia tan enriquecedora. Entonces, pues Eduardo, no sé si hay algunas preguntas del público para Raquel, que tiene casi que irse, pero nos regala unos 5 minutitos para cualquier pregunta que haya surgido. Perfecto. Muchas gracias, Raquel, por pues, tu testimonio muy valioso y esperemos que sea de mucha utilidad para todos los asistentes a esta conferencia. Tenemos nada más un par de preguntas. La primera es si la experiencia profesional consideras que fue indispensable para poder postular a este programa y ser aceptado. Sí, creo que entonces, en Sciences Po lo que buscan de los extranjeros o los alumnos internacionales es como pues que puedan traer algo a los otros estudiantes franceses, por ejemplo, que hay inclusive estudiantes que pues, son más chavos, ¿no? Que salieron de la licenciatura inmediatamente de la maestría. Entonces, definitivamente siento que buscan personas con experiencia. Yo noté que los estudiantes internacionales éramos más mayores, con experiencia en gobierno o en organización o de cualquier clase de experiencia, o al menos una pasantía, un voluntariado, algo así. Eso fue lo que noté para Sciences Po en particular. De acuerdo, Raquel. Muchas gracias. También hay otra pregunta que les interesa saber si durante tu maestría pudiste trabajar en Francia. Pude haberlo hecho porque si tenemos cierto número de horas a la semana para trabajar, no tiempo completo, pero sí podemos. Muchos amigos que, por ejemplo, no tienen una beca como CONACYT, eran meseros o eran como esos trabajos, ¿no? O también podían tener como pasantías en organizaciones o en empresas. Pero en mi caso, mi programa era como altamente competitivo y muy difícil, tiempo completo, y como afortunadamente pude tener el apoyo de CONACYT, me enfoqué 100% en mis estudios. Solamente en el último semestre que solo estaba haciendo mi tesis, entonces ya no iba a clases, solo era investigación. Fui niñera. Iba unas horas para ser niñera. De acuerdo. Muchas gracias, Raquel. Ahora también les interesa saber en tu experiencia, pues, ¿cómo fue la integración como estudiante mexicana al sistema educativo francés? Si fue muy difícil o cómo tú lo abordaste. Yo sufrí mucho. Fue muy difícil para mí. Otros mexicanos que ya habían ido de intercambio, por ejemplo, ya estaban más acostumbrados al sistema de calificación, ¿no? La metodología de
que es sobre 20 en vez de sobre 10 y es muy competitivo y yo lo hice en inglés, mi programa fue en inglés, cabe destacar. Entonces, no, tal vez no me costó tanto como hubiera costado en francés, pero aún así era la primera vez que lo hacía en el extranjero, en otro idioma y con esa metodología. Entonces, mi primer semestre fue muy duro, pero mis amigos internacionales me ayudaron y estar en sitio universitario, les mostré algunas fotos de bibliotecas, podía ir a la biblioteca de Sciences Po, podía ir a las bibliotecas públicas que están en París y podía ir en sitio universitario a una biblioteca también. Entonces, es un ambiente en donde todos están estudiando un posgrado y todos están estudiando hasta medianoche haciendo sus tareas. Entonces, eso me ayudó mucho. De acuerdo, Raquel. Ok, muchas gracias. Pues a lo mejor ya una última preguntita antes de que tengas que irte. A varios les interesa como el tema de la edad, entonces quisieran saber si es un factor negativo al momento de aplicar algún programa de Ser maestría mayor, o para becas. Sí, ser mayor de edad. sí. eh, Claro que no, claro que no. Creo que somos muy, los latinos, todos los latinos que yo vi, no solo de Cienfuegos, de otras universidades, somos más grandes, tenemos más experiencia que los europeos y eso nos da una ventaja competitiva con ellos. Y, por ejemplo, la Casa de México de la Cité Universitaire, acepta mexicanos que ya hayan estudiado en México, que su último grado de estudios haya sido en México. Um, y en general creo que es una ventaja competitiva tener experiencia, ser mayor. Inclusive venir de otro antecedente de otros estudios, porque podemos dar otro punto de vista diferente. De acuerdo, Raquel. Ok, pues muchísimas gracias, Raquel, por tu participación, por tus respuestas. Podemos dejar quizá en la pantalla tus datos, tus contactos. Hay algunos que les interesaría conocer un poco más a detalle tu experiencia en la experiencia profesional que tuviste allá. Entonces tienen como dudas sobre cómo le hiciste para trabajar en la OCDE. Entonces, Sí, pueden por temas de contactarme en LinkedIn. tiempo, yo creo que vamos a ahorita a poner en pantalla tu contacto nuevamente para que lo tomen y entonces se pongan en contacto contigo y puedan hacerte estas preguntas más a detalle. Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos. Pueden contactarme en mis correos y en LinkedIn. Siempre nos escribimos ahí con la comunidad. Muchas gracias, Raquel, y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Suerte a todos. Sí se puede. Gracias. Gracias. Pues Eduardo, si gustas, continuamos con el tema de Campus France en general y las preguntas generales sobre los estudios en Francia, que con gusto vamos a estar respondiendo Estefanía y yo mismo. Tu micrófono, Eduardo. Perdón, ya está encendido. Sí, gracias, León. Entonces, bueno, vamos a continuar justamente con las dudas que le surgieron acerca del procedimiento y sobre los programas de estudios en Francia. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta sobre em, si es posible realizar una maestría en Francia que no esté tan relacionada con los estudios que se hicieron de manera previa de licenciatura. Sí, es posible hacer una solicitud a un programa de maestría que no sea idéntico o del área exacta de la licenciatura donde hiciste. No necesariamente es el ideal, pero es posible hacerlo. Sin embargo, hay que prestar bastante atención a cada caso específico. Para empezar, revisar programa por programa cuál es el perfil de ingreso que ellos publican en su sitio web. Es información importantísima. Habrá programas que publiquen un perfil de ingreso deseado para sus estudiantes muy multidisciplinario que quieran integrar estudiantes de distintos orígenes académicos. Entonces, esos son programas
muy positivos para alguien que reorienta un poco su área académica. Sin embargo, habrá programas que en sus mismos sitios pongan información muy específica, sean muy claros y quizá muy cerrados en cuanto al perfil previo de estudios, que pudieran no ser tan convenientes para tu solicitud. Por otro lado, como parte del proceso, tú vas a integrar motivaciones, vas a hacer una entrevista y es importante tener claro cuál es el proyecto profesional posterior a los estudios o incluso académico y poder entonces justificar también cuáles son tus antecedentes, qué es lo que te dirige a estos nuevos estudios y con qué propósito. Si unimos este proceso de búsqueda de programa que sea adecuado para ti, más esta proyección de tus intereses tanto académicos como profesionales, es posible encontrar el camino adecuado. De acuerdo, Estefanía, muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta, igual relacionada un poco a la historia, a la trayectoria académica. Quisieran saber si es necesario como revalidar sus estudios de licenciatura para poder acceder al nivel de maestría en Francia. No sé, León, si nos puedes Claro. apoyar con esta pregunta. Sí, pues en realidad no tienen que hacer un trámite de revalidación de estudios y esto es una gran ventaja porque el sistema francés permite la admisión de estudiantes a través de los años de estudio en el extranjero y en el caso de México en particular, pues la licenciatura mexicana permite el acceso a los estudios de maestría. Entonces, realmente un trámite de revalidación no es necesario, solamente es importante que su título de licenciatura, por ejemplo, tenga su traducción oficial al francés y con esto van a poder postular sin problema a las universidades francesas. De acuerdo, León, y también un poco relacionado, quisieran saber si su título está en trámite, también podrían aplicar o es obligatoriamente presentar el título. Sí es posible aplicar a la maestría si el título está en trámite, pero entonces necesitan un comprobante de que el título está en trámite. Entonces puede haber distintas maneras de comprobarlo. Puede ser una carta, perdón, redactada por las autoridades de la universidad donde explican que ya se terminaron los créditos y las materias, que solamente se está en espera del título. Sabemos que esto puede llevar varias semanas o incluso meses, entonces si hay una carta, esto justifica. O bien algún otro comprobante, por ejemplo, un acta de titulación, un acta de examen profesional o cualquier otro documento que explique que el título está en trámite y, por supuesto, con su traducción oficial al francés. Esto les permitirá postular a las maestrías sin problema. De acuerdo, León, muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta, continúo contigo, Estefanía. Igual es un poco relacionado, pero ahí con un matiz. A varios les interesa conocer un poco también el procedimiento sobre los estudios de salud. Entonces, si ya tienen como estudios de licenciatura en el área de la salud, tampoco es necesario revalidarlos para poder aplicar a un programa de maestría. Bueno, hay que ver también el tipo de posgrado quizá que quieran hacer, porque en áreas de la salud hay otras alternativas a la maestría que pueden ser, si estamos hablando específicamente de medicina, pues ya especialidades médicas y así. Entonces ahí pudiera ser que estuviéramos bajo otro entendido. Si se trata de hacer una maestría, por ejemplo, estudiantes incluso de medicina que están interesados más bien en máster de 2 años, que puede ser, por ejemplo, no sé, salud pública, gestión de instituciones hospitalarias, este tipo de cosas, es el mismo caso, necesitan su título, no hacen revalidación de estudios. Sin embargo, si es seguir con los estudios médicos para práctica médica,
El escenario es completamente distinto y en ese caso le recomendaría quizá identificar cuál es el espacio de nosotros de Campus France en el país que les corresponde y hacer la pregunta específicamente. Tenemos un artículo que menciona caso por caso, dependiendo de hasta dónde llegaste en tus estudios médicos. Puede ser medicina o puede ser también otras áreas, igual relacionadas con el área médica, y cambia un poquito. Pero de nuevo, si es de una licenciatura como medicina u otra a una maestría, el trámite es exactamente igual que para otras áreas académicas. Se reconoce el título y ya si es otro tipo de programas como especialidad médica o revalidar mi licenciatura en medicina para propósitos de práctica clínica, cambia por completo el escenario y convendría entonces ver el caso por caso. De acuerdo, Estefanía, pues muchas gracias. Bueno, León, continúo contigo con la siguiente pregunta. Ahora la pregunta un poquito enfocada a los estudios de ingeniería. Quisieran saber si ya completaron, por ejemplo, en México, una licenciatura en ingeniería. ¿Esto cuenta en Francia como un ciclo completo? Es decir, si es un bac más 5. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el ciclo de ingeniero francés es equivalente a una maestría. Entonces, mientras que en México, según, dependiendo del caso, pero por lo general, una ingeniería es equivalente a una licenciatura. De hecho, ya la mayoría se llama licenciatura en ingeniería tal. Entonces, no tendría caso revalidarla como o hacerla reconocer como ingeniería francesa porque después de la ingeniería francesa pues se da acceso al doctorado, se sigue con el doctorado o se continúa con la vida profesional. Entonces no necesariamente, más bien si ustedes tienen una ingeniería aquí en México, pueden buscar una especialidad en Francia, ya sea un máster. Muchas escuelas de ingeniero tienen la posibilidad de hacer el máster o de que ustedes entren al 4º año de ingeniería justamente para tener un diploma de ingeniero francés, pero también cuentan con diplomas específicos, por ejemplo, el Master of Science o incluso el Master Spécialisé, que ya es una formación post maestría. Entonces, a la cual sí podrían acceder con 5 años de ingeniería y son formaciones que les otorgan especialidades en las distintas áreas y subáreas de la ingeniería. Entonces, pues esta sería mi recomendación, que si son ingenieros aquí en México, busquen una especialidad o una maestría en Francia. Perfecto, John. Muchas gracias. Continuando también un poco con el tema de los requisitos, continúo con la siguiente pregunta, Estefanía. Quisieran saber, para poder realizar un intercambio, ¿es el mismo procedimiento o hay que hacer un procedimiento diferente? El intercambio, como se hace con base en un convenio establecido entre tu institución en México y una institución francesa, número 1 va dirigido a aquellos que están efectivamente inscritos ya y cursando ya sea una licenciatura o una maestría en una institución mexicana. Y debido a que se hace a través de convenio, son las mismas instituciones las que acuerdan entre ellos cuál es el proceso de admisión. Y como estudiante, tu punto de contacto inmediato es la oficina internacional o de movilidad internacional de tu universidad. Los requisitos, los calendarios y los tipos de programas disponibles te los van a indicar ellos. De acuerdo. Muchas gracias, Estefanía. León, continúo con la siguiente pregunta, igual relacionada con los documentos. Hay varias preguntas acerca de qué documentos hay que apostillar, si es obligatorio apostillarlos y qué documentos hay que traducir.
Sí, por lo general cuando se trata de documentos académicos no es necesaria la apostilla. Afortunadamente, pues Francia reconoce bien los diplomas mexicanos, entonces no hay mayor problema de apostilla. Si hacen el trámite con nosotros, con Campus France, en realidad solo hay que tener su traducción oficial, entonces no se preocupen por esta parte, a menos que una institución en específico lo requiera. Pero por lo general no es necesario. Lo que sí recomendamos que apostillen es su acta de nacimiento, pero esto ya es al momento de estar aceptados y de preparar su partida a Francia, porque puede ser útil para trámites como la seguridad social o el apoyo para el alojamiento. Entonces sí se pide un acta de nacimiento apostillada y después traducida al francés, pero fuera de esto no se preocupen por la apostilla, más bien por la traducción de sus documentos académicos oficiales, como su título o su certificado de bachillerato y por supuesto su historial académico o certificado de estudios totales. De acuerdo, León, muchas gracias. Estefanía, te hago la siguiente pregunta. Quisieran saber, para poder ser un candidato al máster o a la licenciatura con nosotros en Campus France, ¿qué documentos básicos, qué requisitos básicos deben tener para que nosotros podamos apoyarlos con su procedimiento de candidatura? Pues el expediente de base son tus documentos académicos oficiales de lo cursado anteriormente. Entonces, certificado de bachillerato y notas de bachillerato. En el caso del bachillerato puede ser un solo documento si es que así lo emite tu institución, si no pueden ser 2 documentos. Esto en el caso de la licenciatura. Y los documentos académicos para la maestría son de nuevo el certificado de bachillerato, las notas de bachillerato, y se le acompañan ahora el título de licenciatura o comprobante de título en trámite, más las notas completas de toda tu licenciatura. Todo esto con traducción oficial al francés, si tu solicitud es para programas en francés, al inglés, si tu solicitud es únicamente a programas en inglés. Y el otro documento elemental es la certificación del idioma, entonces francés o inglés, dependiendo de el idioma de enseñanza de los programas que a ti te interesan. Y eso es el expediente de base. Sin embargo, un expediente se recomienda complementarlo, digamos, pero estos complementos van a depender de cada estudiante y de tu propio recorrido, tanto académico como profesional, si ya tienes experiencia profesional. Entonces, alguna carta de recomendación, si has hecho cursos adicionales, diplomados, certificaciones en algún software que tenga que ver con tu carrera, carta de empleo. Y hay otros ejemplos que podemos ir viendo más adelante. Sin embargo, esto es complementario. El expediente de base son los grados académicos previos, su traducción y la certificación del idioma. Excelente, Estefanía. Muchas gracias. Continúo, León, contigo con la siguiente pregunta. Y a muchos se hacen la pregunta de cómo saber cuál es el espacio Campus France que me corresponde. Muy bien, claro que sí. Bueno, encontrarán todos nuestros datos en la página de Campus France, mexico.campusfrance.org, y en la sección trámites y contactos podrán encontrar todas nuestras coordenadas, nuestros datos de contacto. Entonces hay 5 espacios en el país y bueno, en realidad no depende de dónde vivan, sino más bien de los estudios que hayan realizado por última vez o que estén realizando en ese momento. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están viviendo en Cancún, pero estudiaron en la UNAM, aquí en la Ciudad de México, entonces tienen que hacer su trámite con Campus France, Ciudad de México. Como saben, es totalmente a distancia, puede ser totalmente a distancia, entonces no es necesario que le pidamos al estudiante de Cancún que venga a la Ciudad de México, solamente que se asesore con nosotros y que nos contacte para darle seguimiento a su caso, para su entrevista, su presentación de candidatura, etcétera. Entonces recuerden siempre que lo que importa es el lugar de sus últimos estudios o de sus estudios actuales, entonces así podrán localizar el espacio de referencia. Y bueno, para aquellos que hayan estudiado en el extranjero o sus últimos estudios sean en otro país fuera de México, tienen que contactar a la oficina de Campus France en Mérida.
ella se hará cargo de su expediente. Excelente, muchas gracias, León. Continúo con la siguiente pregunta. Estefanía, si nos puedes apoyar con la respuesta. Y es en cuanto al calendario y los tiempos. Se preguntan cuánto tiempo de anticipación tengo que contemplar para comenzar mi procedimiento de candidatura a la licenciatura o la maestría. Bueno, pues entre antes empiecen a prepararlo, mejor, ahí sí que no hay tiempo límite, de nuevo, para buscar información, conocer cuáles son los requisitos, aunque no los tengan todavía a la mano, pero tener bien identificados cuáles son y cuándo los van a poder tener. Esto les permite también que si tienen cierto requisito de idioma, lo puedan tanto preparar como certificar, porque luego las certificaciones también tienen fechas. Entonces nos ayuda también a preparar cierta logística para luego ya entrar dentro del calendario de preparar un expediente. Si el trámite es en esta plataforma para universidades públicas, o sea, con nosotros, con Campus France, el calendario es entre octubre y diciembre, casi con un año previo al inicio de clases, porque las clases se inician cada septiembre. Entonces, si yo quiero empezar ya en septiembre de 2024, entre este mes de octubre de 2023 y diciembre, el 15 de diciembre, necesito ya tener toda mi documentación, o al menos claro cuál es la documentación y el expediente enviado en la plataforma para el nivel licenciatura. Si es nivel maestría o los segundo y tercer año de licenciatura, la fecha es el 15 de enero, entre octubre de este año y 15 de enero de 2024. Entonces, realmente empezamos casi un año antes. Si ustedes ya están preparados, mejor. Quizá algunos documentos vayan a tardar si ustedes están en su último año de bachillerato y quieren tener sus 5 semestres de prepa para poder presentar la solicitud. Si bien creo que esto no se nos había ocurrido, pero creo que hago la precisión de una vez. En el caso específico de primer año de licenciatura, no necesitan tener el diploma o título como en licenciatura. Pueden hacer su solicitud con su prueba de 5 semestres cursados. Entonces, ahí lo que van a necesitar es más bien prueba de que están inscritos en el último año del bachillerato en vez del certificado de bachillerato. Es distinto en maestría, que sí se requiere de tener ya trámite de titulación, pero para primer año de licenciatura pueden estar cursando su último año de bachillerato. Creo que ya me desvío un poquito del tema. ¿Me recuerdas la pregunta? Sobre el tiempo, el calendario, ¿cuánto tiempo de anticipación cierto, hay que contemplar Bien. para poder tener todo listo y aplicar a los programas? Muy bien, me fui por la tangente y se me olvidó la pregunta. Entonces, entre octubre y diciembre para primer año de licenciatura, entre octubre y enero para cualquier otro grado entre segundos años de licenciatura y maestría a través de nosotros. Sin embargo, si son candidaturas directas en instituciones como las escuelas de ingenieros, como las escuelas de comercio o instituciones privadas, este calendario puede diferir. Perfecto. Ok. Muchas gracias, Estefanía. León, continúo contigo con la siguiente pregunta y es relacionada a los costos de inscripción. Entonces, se preguntan algunos por qué hay tanta diferencia en el costo de inscripción al doctorado con respecto a la licenciatura y la maestría. Pues no sé si es la respuesta, pero el doctorado no se puede autofinanciar. Es decir, un estudiante no puede decir yo voy y me pago mi doctorado en Francia y mi estancia en Francia durante el tiempo que dure el doctorado. Entonces, el doctorado tiene que estar financiado, ya sea por un organismo internacional o gubernamental, por ejemplo, por una beca del CONACYT o por una beca de la Unión Europea o del gobierno francés, o se puede tener un contrato doctoral, es decir, una remuneración por la investigación que se realiza mientras se hace la tesis doctoral. Entonces, seguramente por eso el gobierno francés subsidia de tal manera los estudios del doctorado para que solamente se paguen 380 euros.
Yo considero que esta es la razón principal. De acuerdo, León. Muchas gracias. Ahora voy contigo, Estefanía. Es una pregunta sobre la visa y quisieran saber si pueden solicitar la visa de estudiante en otra embajada diferente a México. La respuesta general es no. Sin embargo, aquellos que tengan nacionalidad o que residan en el momento de la solicitud de forma legal, no como turistas, entonces con un permiso de residencia o una visa, o de nuevo la nacionalidad en otro país, lo pueden hacer así. Entonces, por ejemplo, aquellos que tienen doble nacionalidad, digamos, México y Estados Unidos, pueden, si en ese momento van a estar en Estados Unidos, decidir hacer el trámite ya de visa en el consulado que está en Estados Unidos. Las representaciones consulares se hacen por zona geográfica, por eso hay que respetar estas zonas de influencia geográfica. Si, por ejemplo, empecé el trámite en México, pero voy a estar haciendo una estancia ya sea académica o profesional, ya cuando me corresponda solicitar la visa en un país en América Latina y estoy residiendo ahí con una visa de trabajo o una visa de estudios, puedo entonces acudir al consulado cuya influencia geográfica sea en el país donde estoy residiendo. Sin embargo, si hice mi trámite en México, únicamente tengo nacionalidad mexicana y lo que estoy es con un permiso turista en otro país. En ese caso, no me aplica la influencia de ese consulado y por lo tanto lo tengo que hacer en México. Perfecto, Estefanía. Bueno, aquí voy a permitirme aclarar un punto, porque es una pregunta que se ha estado repitiendo bastante, es sobre las traducciones. ¿Dónde pueden hacerse las traducciones? Nosotros les recomendamos, por ejemplo, el servicio de traducción del IFAL, del Instituto Francés de América Latina. Entonces pueden acudir, por ejemplo, a la página oficial del IFAL y ahí en la sección de traducciones, interpretaciones, van a encontrar el contacto para que puedan ustedes escribir por correo y solicitar la cotización de sus traducciones. Tienen que enviar sus documentos oficiales, originales digitalizados y por ese medio van a poder realizar la cotización de su traducción. También en la página del consulado pueden encontrar un listado de otros servicios también pues sugeridos por el mismo consulado, donde ustedes van a poder solicitar la cotización de su traducción por un perito traductor. Bueno, quería hacer esa aclaración. Y tenemos aún tiempo para una última pregunta o Sí, una última y hacemos un anuncio de cierre. Ok, perfecto, León. Muchas gracias. Entonces, terminamos contigo, León. A muchos les surgió la duda sobre el label Bienvenue en France. Entonces, si podrías hacer una precisión acerca de qué significa este label. Sí, claro, es esta etiqueta que les mostró y les mencionó Estefanía, que dice Bienvenue en France y tiene el logo de Campus France. Entonces la van a encontrar cuando ustedes hagan la búsqueda de las distintas formaciones que les interesa en Francia. La van a encontrar solamente en ciertas universidades. Es decir, que solamente algunas instituciones han obtenido este label. Un label es un sello de calidad que en este caso otorga el gobierno francés para garantizar pues ciertos aspectos en la calidad de la institución. En este caso, la calidad se refiere al acompañamiento y a la recepción de los estudiantes internacionales en su integración a la formación y a la vida universitaria de la institución en cuestión. Entonces es muy importante que pues conozcan el logo, pero que sepan que no tiene que ver con la calidad académica o educativa del programa, sino con el compromiso de la institución en acompañar y en recibir a los estudiantes extranjeros. Entonces, puede ser sí un factor de decisión para que ustedes elijan una formación, pero no se confunda con la calidad académica o educativa del programa. De acuerdo, León. Pues muchas gracias. Y antes de volver a cederte la palabra,
otro anuncio, se repitió muchísimo la pregunta, ¿cómo van a poder obtener la grabación de esta presentación? No se preocupen, está grabada, la vamos a enviar en los siguientes días por correo electrónico, el correo con el que se registraron a la conferencia. Entonces, no se preocupen, les vamos a enviar todos los recursos y el material, las ligas, para que puedan también consultar los catálogos digitales de los programas de estudio. Listo, pues muchas gracias, León. Te cedo la palabra para pues, concluir con esta conferencia. Sí, muchas gracias, Eduardo, y por tu apoyo con las preguntas. Y bueno, queremos finalizar invitándolos a un próximo evento, la Semana de Puertas Abiertas de Campus France. Entonces, todos los espacios de Campus France en México ofrecemos citas individuales durante la semana del 25 al 29 de septiembre para discutir más a fondo su proyecto de estudios. Entonces, podrán inscribirse a esta Semana de Puertas Abiertas en el siguiente vínculo y nosotros les enviaremos una confirmación con los espacios horarios disponibles para que nos visiten de manera presencial o también de manera virtual y puedan tener una cita especial para sus preguntas en específico. En realidad, todos los estudiantes pueden inscribirse, pero queremos invitar particularmente a aquellos que ya estén interesados en tener un proyecto de estudios el próximo año, iniciar sus clases en 2024. Entonces, si a ustedes quieren hacer una carrera completa en Francia o una maestría, en particular en universidades públicas, el próximo ciclo, pues inscríbanse, van a tener esta asesoría presencial o virtual de 20 minutos aproximadamente y bueno, podremos discutir en particular su proyecto de estudios. Fuera de esta semana de puertas abiertas, si ustedes no tienen tiempo esta semana o demás, pueden contactarnos libremente para hacer sus preguntas a través de nuestros datos de contacto o pueden hacer una cita en otro momento del año. Pero este evento pues es ideal para que aquellos y aquellas que ya están perfilando su proyecto, entonces los invitamos a que se inscriban. Bueno, pues entonces creo que sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención y su presencia y muchas gracias a mis colegas Estefanía y Eduardo por su colaboración y por la presentación y esperamos que puedan contactarnos y preparar su proyecto en Francia muy pronto. Gracias a todas, a todos y excelente tarde. Gracias, bonita tarde. Gracias a todos, bonita tarde.